4 de diciembre, domingo, 10 a.m. El juego de la muerte fue lanzado el domingo 6 de noviembre a la 1 p.m. Después de 3 horas, ya serán 4 semanas exactas desde su lanzamiento. Cuando me enteré de la falta del botón Logout, pensé que era un error del sistema y que si esperaba lo suficiente, podía cerrar sesión. Entonces, el Game Master sin rostro Kayaba Akihiko nos dijo la condición para salir del juego: pasar todos los 100 niveles de Aincrad. Ese día, calculé que nuestro cautiverio durará alrededor de 100 días basado en el hecho de que podíamos pasar un nivel por día. Sin embargo, ya han pasado 4 semanas y estamos aún en el primer nivel. Ahora solo puedo reírme de mi ingenuidad de ese entonces, pero dependiendo del resultado del ataque de hoy contra el jefe, nos podremos encontrar en una situación en la que ni siquiera existe la posibilidad de que podamos escapar. 44 jugadores se reunieron hoy en la plaza cerca de la fuente de Tolvana. Parece que este es el equipo más fuerte que se puede reunir en la actualidad. Si se da la circunstancia de que el grupo sea asesinado, no. Incluso si se trata de sufrir fuertes pérdidas, ese rumor de inmediato se extenderá en la ciudad de inicio. La desesperación de Sao no puede ser rescatado llenará el primer nivel. Para formar un grupo de ataque se necesitará bastante tiempo y de hecho, luchar contra el jefe del segundo nivel será imposible. Incluso si quisiéramos aumentar nuestro nivel para que de nuevo podamos desafiar al jefe, no nos será posible pues hemos llegado a los límites de la eficacia de la experiencia de los monstruos del primer nivel. Todo dependía de si el poder del jefe con el nombre de El Señor Kobold Colmillo Rabioso es comparable al de la beta. El Raid Kobold que recuerdo fue enfrentado con un grupo de este tamaño. Con nuestros niveles de habilidades y equipamiento podríamos superarlo sin problemas y sin pérdidas, pero hay una segunda circunstancia. Estando involucradas nuestras vidas, ¿podemos mantener la calma hasta el final? Pensé hasta que mi cerebro estuvo demasiado caliente. Entonces de repente me di cuenta de que estaba al lado de un jugador. Este jugador suspiró brevemente. Yo sonreí torpemente. La esgrimista llamada Asuna, cuyo rostro estaba oculto bajo una capucha, era exactamente el mismo que el día de ayer, cuando nos conocimos por primera vez. Rápida como un meteoro y afilada como una cuchilla de acero. Comparado con ella, yo parecía completamente desgastado. Mientras yo la miraba, ella de repente se dio la vuelta y me miró. ¿Qué buscas? Un susurro tranquilo pero lleno de tensión hizo que yo negara con mi cabeza. Esta mañana, Asuna estaba de mal humor y se debía, según ella, por beber una taza de leche estropeada que le ofrecí, pero no tengo ningún recuerdo de eso. No, nada, dije mecánicamente. Asuna otra vez me perforó con una mirada tan aguda como la punta de su estoque, y luego se dio la vuelta. Si hoy todo va de acuerdo al plan, una vez más estaremos juntos para el combate, solo porque somos los sobrantes. Mientras pensaba esto... ¡Hey! Desde la parte de atrás llegó una voz que era cualquier cosa menos amable, y me di la vuelta para ver de dónde provenía. Un hombre de pelo castaño y corto. Varios mechones sobresalían en diferentes direcciones, como las agujas de un cactus. Me estremecí involuntariamente. Hoy día, a pesar de que iba a ver a muchos jugadores, su cara es la que menos me gustaría ver. Kibao, de pie frente a mí, me miró con furia y luego dijo en voz baja: «Mira, deben quedarse atrás, ¿de acuerdo? Ustedes son solamente de apoyo». No soy una persona sutil, pero no sabía cómo reaccionar. Ayer mismo negué su oferta de 40.000 col, y eso que es una fuerte suma de dinero. Además, trató de ocultar su nombre. Cualquier persona con sentido común debe saber de que esta es una incómoda situación. Si cambiáramos de lugares, no me atrevería a acercármele en un radio de 20 metros. Sin embargo, la actitud de Kibao era tan desagradable que mi intención original de decir, por supuesto, ya se había ido. Entonces comenzó a mover sus mejillas repugnantes y escupió: «Ustedes no deben adelantarse. Si los pequeños kobold van por mi equipo, ustedes los cazarán». Para mejorar el efecto, Kibao escupió en el suelo su saliva virtual. Luego se dio la vuelta y se alejó. Miré su espalda mientras él regresaba con los otros miembros del escuadrón E. Todavía estando de pie, me sobresalté con una nueva voz. «¿Qué fue eso?».
Por supuesto, el ustedes que había dicho Kibao incluye a Asuna-san. Personalmente considero que su mirada ahora inspira un 30% más de horror que la de Kibao. Tal vez él quiere que los solitarios no se comporten de forma descarada. Pronuncié estas palabras sin pensar demasiado, pero luego se me ocurrió otra idea. Tal vez él quiere que los beta testers no se comporten de forma descarada. Si es así, a juzgar por el comportamiento de Kibao, él ya había deducido por sí mismo que yo era un beta tester, pero ¿sobre qué base? Incluso la rata Argo no vendería información sobre cuáles jugadores son beta testers, y hasta ahora la palabra beta nunca la había pronunciado. Con unas sensaciones desagradables, las mismas de ayer, mantuve mis ojos en la espada de Kibao. De repente me di cuenta de que algo hizo que yo soltara ese sonido. Ayer ese hombre me ofreció 40.000 col, un montón de dinero por mi Anya Blade +6. Este es un hecho. Por supuesto, su intención era usarla en la batalla de hoy contra el jefe. Mi espada está mejorada con 3 puntos de fuerza, lo que aumenta su peso. Dejando a un lado la cuestión de cómo de repente puedes adquirir una espada tan pesada, obviamente quería conseguir un arma poderosa para mejorar su estatus y reputación. No hay nada sorprendente en esa motivación. Sin embargo, si todo es así, esos 40.000 col los ha tenido que gastar en la mejora de su equipo. Eso debería ser normal. Pero incluso su armadura escamosa y su espada en su espalda eran las mismas de ayer. Ese equipo no puede ser malo, pero con 40.000 podría haberlo mejorado de manera significativa y tenía bastante tiempo. A decir verdad, el estoque de hierro en el cinturón de Asuna que puede ser comprado en una tienda, ayer había sido sustituido por sugerencia mía por el Flurget Air +4 que ella había obtenido de un monstruo. Después de todo, hoy todos podemos morir, entonces, ¿cuál es el punto de guardar 40.000 col? Sin embargo, en este punto se interrumpieron mis pensamientos. No me di cuenta de cómo el caballero de pelo azul Diabel ya estaba parado al lado de la fuente. Con su hermosa voz dijo: «Amigos, esto tal vez es algo sorprendente. Gracias a todos. Estoy muy agradecido de que todas las 44 personas están aquí y ninguna se quedó en casa». Después de estas palabras, fuertes aplausos sacudieron la zona. Después de escuchar la cascada de aplausos, me dejé llevar y levanté mis manos para aplaudir. Sonriendo ante todos, el caballero apretó su mano derecha en un puño y continuó gritando: «Ahora les puedo decir que estaba pensando seriamente en cancelar el ataque si al menos una persona no asistía. Pero ese problema solo insulta mi relación con ustedes. Estoy muy contento de que seamos el mejor grupo de ataque, aunque haya menos personas de las necesarias». Unas pocas personas se rieron y silbaron. Otras apretaron sus puños imitando a Diabel. Yo no quería buscar las fallas en el liderazgo de Diabel, pero en mi opinión había demasiado entusiasmo. El exceso de estrés puede conducir al miedo, pues actúa como un veneno, pero la emoción también tiene aspectos negativos, como la falta de cuidado. Un fallo durante la beta causado por el excesivo entusiasmo siempre se tomaba con humor, pero este fracaso podría costar vidas en varios jugadores. En tal situación sería mejor si los jugadores no estuvieran sobresaltados. Pensando en todo esto, miré a mi alrededor los otros grupos. El líder del grupo B, Egil, con un hacha de 2 manos y unos cuantos más, estaban de pie con los brazos cruzados y con caras serias. En caso de emergencia, no nos van a defraudar. Kibao, el grupo E, estaba de espaldas a mí, por lo que no podía ver su rostro. Los jugadores siguieron haciendo ruido. Diabel levantó sus manos y las aclamaciones disminuyeron gradualmente. «Amigos, ahora quiero decirles algo». Su mano derecha se movió hasta su cadera y sacó su espada de plata con un fuerte ruido. «¡Vamos a ganar!». En toda Tolvana resonó un grito largo y persistente. Eso me recordó la situación de hace un mes, cuando 10.000 personas gritaron al unísono en la plaza de la ciudad de inicio. El gran grupo se retiró de Tolvana y se movió en dirección al laberinto. Esta escena movió algo en la memoria de Asuna. Pocos minutos le tomó para finalmente recordar ese algo. Un viaje de estudios en el que su clase participó en el pasado enero. Viajaron a Queensland, Australia.
La excitación de los estudiantes que estaban en medio del invierno de Tokio y que iban a estar en el verano de la Costa de Oro superó los límites. Donde quiera que fuera, todo el mundo parecía divertirse. La situación era algo completamente diferente, pero era igual en algunos sentidos. Ahora, cuando 4 docenas de personas caminaban bajo las copas de los árboles, el ambiente era exactamente el mismo que en el momento en el que ella se encontraba en compañía de sus compañeros de clase. Las charlas interminables, las risas aquí y allá. La única diferencia era que desde el bosque de vez en cuando eran atacados por monstruos. Sin embargo, al instante, estos caían ante la lluvia de habilidades de espada que los jugadores se jactaban entre sí. Cuidando la parte trasera con un espadachín, Asuna olvidó el incidente de anoche y abrió su boca. Escucha, antes de venir aquí, ¿has jugado otros juegos MMO? ¿Así se les dice? Bueno, sí, así es. El espadachín todavía se veía un poco tímido. Su cabello negro se movía de arriba hacia abajo. ¿En otros juegos se siente esta misma sensación? Bueno, ¿cómo se dice? ¿Como durante los viajes escolares? Un viaje escolar estaría bien, dijo el espadachín mientras se rió brevemente y luego encogió sus hombros. Por desgracia, en los juegos que he jugado, este sentimiento no lo tuve. Al final, todos esos juegos no utilizan la tecnología de inmersión total. Teníamos el control de los personajes con el ratón y el teclado, así que comprobar la ventana de chat era particularmente difícil. Ah, claro. En realidad hay otros juegos en los que hay chat de voz, pero todavía no los he jugado. En la imaginación de Asuna, el personaje de un jugador corrió en silencio en la pantalla de un monitor. Luego ella preguntó en voz baja, ¿y a partir de este sentimiento qué? ¿A partir de este sentimiento? El espadachín la miró con dudas, y Asuna luchó para describir la imagen que surgió en su mente. Bueno, como ya lo he dicho, en un mundo de fantasía, junto con un grupo de espadachines y magos que van a la batalla contra el líder de los monstruos. Por cierto, ¿que hubieran hablado o hubieran caminado en silencio? Bueno, eso es todo. El espadachín, de algún modo extraño, quedó en silencio. Asuna se dio cuenta de que hizo una pregunta infantil, pero cuando ella se dio la vuelta por reflejo y estaba a punto de murmurar, «Eso no importa, en el camino a la muerte o a la gloria». Esas palabras tranquilas llegaron a su oído. Para las personas que hacen esto todos los días, creo que es como ir a cenar a un restaurante. Si hay un tema de conversación, hablan, y si no hay, pues se mantienen en silencio. Creo que las redadas contra el jefe se llevarán a cabo de esta forma. Además, vamos a enfrentar a los jefes constantemente. El discurso directo del espadachín le parecía divertido a Asuna y ella se rió. Sin embargo, inmediatamente ella lo explicó casi con un tono de disculpa. Lo siento, me reí, pero en verdad es extraño. Este es el mundo que menos consideraría como algo normal, pero a ti te parece una rutina. Tal vez tengas razón. El espadachín se rió y luego dijo en voz baja, «Sin embargo, nos llevó 4 semanas llegar hasta aquí. Incluso si hoy vamos a ganarle al jefe, todavía hay 99 niveles más. Estoy listo para el hecho de que esto nos lleve 2 o 3 años. Si es así, incluso tales eventos se volverán una rutina». Para la antigua Asuna, estas palabras la cubrirían de desesperación y shock. Pero ahora ese sentimiento era un viento seco que sopla desde su pecho. «Eres fuerte, yo nunca he sido capaz de pensar así. Tú piensas que tendrás que vivir en este mundo durante años. La muerte y la batalla de hoy no es tan temible para mí». El espadachín la miró, luego puso sus manos en los bolsillos de su capa gris y dijo en voz baja, «Si llegamos a los niveles más altos, tal vez haya un mejor baño allí». «¿En serio?». Ella respondió involuntariamente y dándose cuenta de lo que había dicho, habló con timidez. «Recuerda esas palabras, si es que realmente quieres beber un barril entero de leche en mal estado. En ese caso, al menos deberíamos regresar con vida hoy». Después de haber dicho ese comentario, el espadachín sonrió y luego se echó a reír. 10 AM. Llegamos a la mazmorra. 12:30 PM. Subimos a la planta superior. Hasta ahora no hubo víctimas. Tranquilamente acaricié mi pecho.
Al final el grupo de ataque, que tiene casi el tamaño máximo posible, el máximo es de 48 jugadores, avanzó sin problemas y además para la mayoría era su primera experiencia en este tipo de eventos. En este mundo, todo lo que está acompañado de la palabra primera está lleno de riesgos y peligros, sin excepción alguna. A decir verdad, había 3 incidentes bastante aterradores. Los jugadores con armas de asta, en su mayoría lanzas y alabardas de los grupos F y G, en el camino pueden ser atacados por los kobolds, especializados en combate cuerpo a cuerpo. En SAO, las armas cuerpo a cuerpo no hacen daño a otros jugadores si se blanden accidentalmente. Por supuesto, eso no es un acto criminal. Si el arma, después de estar cargada con una habilidad de espada, se entierra en un obstáculo, la habilidad deja de funcionar. En el caso de las lanzas, el riesgo es particularmente alto, y como en una emboscada el combate cuerpo a cuerpo lleva las de ganar, esto solo agrava la situación. En tales circunstancias, el caballero Diabel mostró su capacidad de mando en toda su gloria. Al mando de todas las tropas, tomó soluciones radicales, tales como retirarse mientras otros atacan, usar habilidades de largo alcance para hacer retroceder a los monstruos. Estas decisiones pueden ser tomadas solamente si se es bueno para ser un comandante. Tal vez ahora se podría decir que mi reclamación de antes de la salida de todo el mundo estaba muy emocionado fue simplemente un descaro. Diabel tenía su propia filosofía. Tener confianza de 100% en el comandante es el deber de cada miembro del equipo. Gracias a eso hemos podido avanzar tan lejos. Mientras yo estaba consciente de todo eso, encontramos una enorme puerta y los que estaban detrás se pusieron de puntillas para verla. La puerta de piedra gris tenía un relieve que representa la cabeza de un terrible monstruo. En cuanto al kobold, en la mayoría de los juegos MMO, estos monstruos son por lo general los más débiles de los débiles, pero en SAO esta especie es un oponente serio. Los kobolds saben usar armas como espadas y hachas e incluso usan habilidades de espada. Comparado con los ataques simples, sus trazos potenciados con el uso de habilidades de espada son mucho más rápidos, más potentes y más precisos. Si es golpeado un jugador que está indefenso, incluso la habilidad de espada más básica conduce a un golpe crítico y los puntos de HP caerán catastróficamente. La esgrimista Asuna llegó a las profundidades del laberinto utilizando el lineal, lo que prueba una vez más la fuerza y el terror de las habilidades de espada. ¿Puedes escuchar lo que te voy a decir?, le susurré a Asuna mientras me le acercaba. Hoy nuestros adversarios son los centinelas kobold. Ciertamente no son como el jefe, pero son monstruos fuertes que estarán alrededor del jefe. Como me expliqué ayer, una gran parte de su cuerpo y la cabeza están cubiertas con una armadura de metal. Tu lineal no será suficiente. La esgrimista me escuchó. Mirando hacia afuera por debajo de su capucha, ella asintió. Lo comprendo. Debemos aspirar a la garganta, ¿no? Sin lugar a duda. Tan pronto como los jugadores de alabardas usen sus habilidades, cambiaremos rápidamente y los atacaremos. Asuna asintió de nuevo y miré la puerta gigante durante unos segundos. ¿Dónde y cómo vas a morir? Tarde o temprano, esa es la única diferencia. Eso me dijo cuando nos conocimos. Por supuesto, yo no podía dejar que estas palabras se vuelvan realidad. El lineal de Asuna testifica su talento, que ella no tiene ni idea que posee. De todas las estrellas fugaces, su estrella no debe quemarse en la atmósfera. Debe soportar todo el fuego y alcanzar el suelo. Si Asuna sobrevive a la batalla de hoy, seguramente será conocida como una de las guerreras más rápidas y más hermosas de Aincrad. Será una estrella fugaz brillante que ilumina a otros jugadores a través de la oscuridad del miedo y la desesperación. En eso estoy absolutamente convencido. Ese papel nunca sería capaz de tomarlo un beta tester como yo, debido a nuestras manchas de vergüenza. Convencido de mi fuerte compromiso, me dirigí a la puerta. Por delante de nosotros, Diabel acaba de terminar la organización de los 7 grupos. En ese momento, incluso el caballero no se atrevió a gritar «¡Vamos a ganar!», pues los kobolds pueden reaccionar a los ruidos fuertes. En lugar de eso,
Diabel levantó su espada de plata y asintió vigorosamente. Los 43 miembros del grupo levantaron sus brazos y asintieron en respuesta. El caballero, con su largo cabello azul, puso su mano izquierda en el centro de la puerta. ¡Vamos! Con ese leve grito, él empujó la puerta. ¿Es tan grande y tan amplia? Eso fue lo que pensé cuando vi la sala del jefe, 4 semanas después del inicio del juego. La habitación era enorme y muy alargada. De izquierda a derecha, la pared tenía unos 20 metros, y desde la entrada hasta la pared del fondo hay alrededor de un centenar de metros. El tamaño de todo el piso es aproximadamente el mismo que el anterior, y esta habitación es la última zona que aún no ha sido explorada, de manera que su tamaño puede estimarse a partir de los espacios vacíos en el mapa. Sin embargo, cuando lo ves con tus propios ojos, parece más profunda de lo que realmente es. Es un hecho que una habitación tan espaciosa es un lugar donde vagan monstruos gigantes. En Aincrad, la puerta de la sala del jefe no se cierra incluso durante una pelea contra él. Por lo tanto, incluso si todo va en declive y se enfrenta a una aniquilación completa, tendremos la oportunidad de retirarnos. Sin embargo, si nos damos vuelta y le damos la espalda al jefe, este nos atacará con sus habilidades de espada de largo alcance, que se puede tener el efecto de reducir nuestra velocidad, un estado de ralentización, o que no nos podamos mover, un stun. Esto significa que para ejecutar una retirada es necesario retroceder haciéndole frente al jefe. En esta situación hay centenar de metros entre el fondo y la puerta, que parecerán infinitamente largos. La retirada instantánea se puede aplicar si se usa un cristal de teletransportación, pero este tipo de cristales son caros y solo se encuentran en los niveles más altos. Esto significa que a partir de ahí los jefes serán más fáciles de ejecutar, pero por otro lado, debido a su alto costo, después de huir, el jugador se quedará con una bolsa vacía. Mientras pensaba en todo eso, la sala del jefe se sumió en la más completa oscuridad. Luego, en las paredes de la izquierda y la derecha de la sala, unas antorchas se iluminaron una por una. Las linternas eran primitivas y se quemaban ruidosamente. A medida que nuevas fuentes de luz incrementaron la iluminación general, el suelo de piedra y las paredes estaban todos cubiertos por grietas. La habitación estaba decorada con cráneos grandes y pequeños, dispersos aquí y allá. En el fondo de la sala había un enorme trono, y sobre él se sentaba el enorme cuerpo de alguien. Diabel levantó su espada y la movió delante de él de arriba hacia abajo. Con la señal, los 44 miembros del grupo de ataque gritaron y corrieron por la habitación como una avalancha. El primer grupo que interrumpió en la sala fue el A, cuyo líder, con un gran escudo triangular, corrió levantando su martillo de guerra. Ellos fueron seguidos por el lado izquierdo por el grupo B, liderado por el portador de hacha, Egil, y el grupo de la derecha era el C, conformado por el caballero Diabel y 5 de sus amigos. Entonces el grupo D le siguió. Su líder era un tipo alto con una espada de 2 manos. Le siguieron el grupo E, encabezado por Kifao, y los grupos F y G, con sus armas de asta. Y detrás de ellos corrían 2 personas más. Cuando entre el grupo A y el trono habían 20 metros de distancia, la silueta gigante que inicialmente se mantuvo sentada, de repente saltó. Después de haber hecho una voltereta en el aire, aterrizó provocando que el piso se estremeciera. Abrió su enorme hocico. El señor Kobold's colmillo rabioso era exactamente como lo recordaba. Su cuerpo lleno de músculos de más de 2 metros de alto, cubierto con un pelo azul grisáceo. Sus ojos sedientos de sangre eran anaranjados. En su mano derecha sostenía un hacha de hueso y en la izquierda un escudo de cuero. Sujeta en su cinturón estaba la espada de una hoja curva, Talwar. El señor Kobold levantó su hacha de hueso y la derribó en dirección al líder del grupo A. Su escudo triangular llevó la peor parte y brilló con deslumbrantes efectos especiales. El rugido resonó en la sala.
Y como si el sonido fuera una señal, de los agujeros situados en lo alto de las paredes laterales saltaron 3 monstruos fuertemente armados. Estos iban a proteger el jefe, Centinelas Kobold. El grupo E, liderado por Kibao, y el grupo G de apoyo se movieron rápidamente hacia ellos y cada uno se hizo cargo de los monstruos. Asuna y yo miramos el uno al otro y corrimos hacia el centinela más cercano. El 4 de diciembre, a las 2:40 p.m., la batalla contra el jefe finalmente había comenzado. La vida de Colmillo Rabioso estaba formada por 4 barras de HP. Hasta que se agoten las 3 primeras barras, él luchará con un hacha de hueso en su mano derecha y un escudo de cuero en la izquierda. Luego él, cuando tenga solo una barra de HP, sacará de su cinturón la Talwar. Su estilo de ataque será completamente diferente, tal como advierte la guía de Argo. Así que, tan pronto como reemplace su hacha de hueso por la Talwar, nuestras tácticas tendrán que cambiar de acuerdo a todo lo que se había discutido en la reunión de ayer. Luchando con un centinela que pasó a través de los grupos E y G, en la esquina de mi campo de visión, miré la primera línea. No habían indicios de que las tácticas o la formación colapsara. Los tanques y los grupos de ataque cambiaban lugares con frialdad y los jugadores libres bebían pociones curativas. En el borde izquierdo de mi campo de visión estaba una pequeña barra que mostraba el HP general de todo el grupo, el cual se mantuvo estable en un 80%. Está bien, se lo dejaré a ellos, la batalla continúa. Cuando se juega en solitario, por lo general no se piensa en eso, pero ahora estoy totalmente orando por su éxito. Desde que el espadachín de pelo negro logró sacarla del laberinto cuando ella perdió el conocimiento, aunque ella todavía no entendía cómo pasó, Asuna ha tenido la impresión de que él es un hombre muy capaz. Sin embargo, al ver cómo él lucha, Asuna decidió que, tal vez, esa evaluación era irónica. Fuerte. No, había algo en su forma de luchar que no se describe con la palabra fuerte. Algo que no encaja en conceptos medibles como la fuerza y velocidad. Era como si fuera de otra dimensión. Asuna, una principiante que nunca ha jugado juegos en línea y no utiliza la tecnología de inmersión total, le es difícil describir con palabras lo que sentía. Si trata de expresarse de alguna manera, es como todo lo que se ha optimizado. Él no hizo ningún movimiento innecesario y por lo tanto hace todo rápidamente y su pesada espada inflige un daño enorme. La alabarda fuertemente blindada del kobold era repelida con facilidad. ¡Cambio!, él gritó y en silencio se retiró. Asuna saltó rápidamente frente al kobold y mientras éste estaba tratando de hacer frente al impacto, ella fácilmente lo golpeó con un lineal en su cuello descubierto. Asuna recordó las palabras del espadachín en su primera reunión. El overkill no tiene ninguna desventaja desde el punto de vista del sistema, pero no es eficaz. Y ella respondió, ¿y qué? ¿Hay algún problema? Ahora mismo esto sería un enorme problema. Si quitas las acciones redundantes, se vuelve lo no redundante más fácil, por lo que debería ser mejor el ver y entender lo que está sucediendo. El centinela es mucho más fuerte que el monstruo con que luchó en aquel entonces, pero a pesar de eso, todos sus movimientos Asuna ahora los ve con bastante claridad. Tras conseguir un lineal en la garganta, una parte vital del cuerpo, los puntos de HP del kobold cayeron casi hasta cero. Asuna, anteriormente en esta misma situación, habría esperado y luego contraatacado con otro lineal, pero eso sería un overkill inútil. Para recuperarse de la demora causada por la habilidad de espada, Asuna, sin ningún movimiento innecesario, atravesó la garganta del monstruo con su estoque y el kobold, cuyos puntos de HP estaban vacíos, se dispersó en fragmentos azules y desapareció. GG. El espadachín dijo suavemente detrás de ella. Asuna no sabía lo que significaba y respondió con un ¿y tú? Exactamente en ese momento, la primera barra de HP del jefe se evaporó. Diabel en la primera fila gritó ¡la segunda barra! Y de los agujeros en la pared saltaron otro grupo de centinelas. Olvidando por completo que solo son fuerzas adicionales, Asuna y su pareja se apresuraron a enfrentar a los monstruos. El estoque en su mano derecha, a pesar de que solo desde ayer empezó a usarlo, estaba sujetado firmemente en sus dedos y se sintió como en casa. Cuando ella lanzaba las habilidades de espada, la respuesta del estoque era clara y nítida. Toda la hoja era afilada y brillante, incluso la punta parecía ser parte de su mano, como una segunda piel.
Si esto es lo que constituye una batalla real en este mundo, entonces lo que estaba haciendo antes de hoy era algo similar, pero muy diferente. Debe haber algo más. Este espadachín está muy delante de mí por ese camino. Este es un ilusorio mundo virtual y todo lo que hago aquí es falso, pero este sentimiento al menos es la verdad, que quiero ver lo que él ve. El espadachín golpeteó el hacha del Sentinel sobre su cabeza. En el momento siguiente, Asuna gritó el comando para cambiar por sí sola y saltó con su nueva espada favorita. La batalla del Kobold Lord y sus esbirros contra 44 jugadores estaba yendo mucho más pareja de lo que me esperaba. El equipo C de Diabel redujo la primera barra de HP. El equipo D fue responsable de la segunda, y ahora los equipos F y G eran la fuerza de ataque principal en medio de la tercera barra. Lo peor que había ocurrido hasta ahora fue que los tanques de los equipos A y B bajaron a la zona amarilla de su HP. Nadie aún había caído en la zona de peligro roja. El equipo E y los dos extras habían estado tan cómodos con los ayudantes del Kobold que el equipo G, el otro grupo de respaldo, fue capaz de dirigirse al jefe principal. Lo que destacó para mí fue el esfuerzo de Asuna la esgrimista. Su skill lineal ya me había impresionado en nuestro primer encuentro, y con una mejor arma eran incluso más punzante, perforando las gargantas de los Kobold Sentinels con facilidad y precisión. La cantidad de tiempo que tomaba desde el movimiento inicial hasta la imposición de daño tenía que ser la mitad del tiempo ordinario cuando le permitía a la asistencia del sistema automática hacerse cargo. Yo había estado estudiando y practicando formas para potenciar intencionalmente mis Sword Skills desde la beta, y ni siquiera estaba seguro de si podría igualar esa velocidad. Y esto era de una completa novata que solo conocía un skill. Un escalofrío recorrió mi espalda ante el pensamiento de su potencial ilimitado si ella añadía más conocimiento y refinaba sus instintos. Si era posible, quería ver que esa transformación ocurriera con mis propios ojos, pero escondí rápidamente esa idea. Cuando yo había tomado el camino de ser un solo player, egoísta, hace un mes, había perdido todo derecho para relacionarme con otros. Mi primer amigo en el mundo, Klein, probablemente aún estaba ocupado subiendo de nivel cerca de la ciudad inicial, tratando de mantener a todos los miembros de su party con vida. Sin relacionarse a mi propia reminiscencia amarga, Asuna estaba acabando a su segunda víctima. Los Ruined Kobold Sentinels eran monstruos raros que no se generaban en ninguna otra parte, así que incluso si no eran tan lucrativos como el jefe mismo, aún así dejaban caer mucha experiencia, call e ítems. Se estableció que el dinero se dividiera automáticamente entre todos los miembros de la incursión, pero la experiencia solo le pertenecía a Asuna y a mí por nuestro esfuerzo directo en derrotar a la criatura, y los ítems saqueados eran su bono por infligir el golpe asesino. Por esa razón, si Kibao estaba siendo perfectamente honesto, quería que el equipo E hiciera todo el asesinato mismo, pero nosotros dos, las supuestas sobras, estábamos expidiendo a nuestros objetivos mucho más rápido que su party completa de 6. Seguramente él no podía quejarse acerca de eso. Pero justo cuando el pensamiento atravesó mi mente, la cascajosa escofina de Kibao se emitió desde detrás de mí. Su plan resultó contraproducente, ¿eh? Se lo merecen. ¿Qué? Volteé confundido. Solo quedaban 2 de los 3 Sentinels que se generaron en la tercera fase de la batalla y estaban casi muertos. Teníamos tiempo suficiente para una breve conversación antes de que más de ellos se mostraran. El espadachín de la cabeza de cactus entrecerró sus ojos fijamente en mí y alzó su voz. «Deja el acto inútil. Ya sé por qué ustedes se escabulleron en esta pelea de jefe». «¿Por qué? ¿Te refieres a derrotar al jefe? ¿Qué otra razón podría haber?» «Oh, ¿así que vas a negarlo? ¡Sé lo que buscas!». Nosotros claramente no estábamos coincidiendo en el contenido de la conversación. Rechiné mis dientes con frustración e ira. Kibao salió finalmente y dijo lo que estaba en su mente. «¿Crees que no lo sé? He escuchado todo acerca de tu estilo. Como siempre has usado sucios trucos para robar el LA de todos los jefes». ¿Qué? LA, Last Attack. De una manera, él tenía razón.
Había hecho una práctica sólida de tratar de dejar la cantidad de salud más pequeña posible y luego desencadenar mi Sword Skill más poderosa con el fin de obtener el bono de LA más grande posible. Pero eso no tenía nada que ver con nuestras circunstancias actuales. Solo fue durante la beta cerrada de Sword Art Online, que había terminado hace mucho. Kibao no solo sabía que yo era un beta tester, sino la forma en la que había jugado. Pero espera, él había dicho que había escuchado acerca de mi estilo, lo cual significa que debió haber venido de alguien más. Pero ¿quién habría? Un segundo estallido de entendimiento se disparó a través de mi cerebro. Kibao había estado intentando comprar mi Annual Blade más 6 por un ridículo precio por medio de Argo la Rata. Ayer finalmente había aumentado su oferta más allá de la tarifa de mercado a 40.000 col. Sin embargo, cuando yo rechacé su oferta, él no gastó ese dinero en ninguna parte. No, él no podía gastar ese dinero. No era suyo. Kibao era otro representante, como Argo después de él. Así es como fue capaz de hablarme el día siguiente como si nada hubiera ocurrido. El verdadero comprador era alguien más, y esa era la fuente de los 40.000 col. Colocando otra persona entre él y Argo, ninguna cantidad de dinero que yo pagara podría comprar el nombre del verdadero destinatario. Este conspirador le había dado a Kibao información de la beta, manipulándolo e incitando su odio de los testers originales, lo cual significaba que la intención de este comprador misterioso no era obtener la Annual Blade más 6 para puntos de ataque mejorados. Quizás ese era un beneficio secundario, pero el punto real era algo más. Quería disminuir mi poder de ataque para evitar que haga uso de mi habilidad ganando bonos LA. Kibao, quien quiera que te contó esa historia, ¿cómo obtuve esa información de la beta test? ¿No es obvio? Montó un mango de dinero para comprar la información de la rata, todo para que pudiera detectar a las hienas en party de incursión. Esa era una mentira. Argo vendería sus propios números de estatus por el precio adecuado, pero nunca vendería información de la beta test. Rechiné mis dientes con furia, pero fui distraído momentáneamente por un grito de triunfo de adelante. La extensa barra de HP de 4 fases del jefe finalmente estaba en su última etapa. No pude evitar ver. Después que habían eliminado la tercera barra, los equipos de armas de Asta, F y G se retiraron, dejando que el completamente recuperado equipo C irrumpa y colisione con el jefe. Diabel, el caballero de pelo azul, el líder del party y comandante de la incursión, brilló grandiosamente en la oscuridad del sucio calabozo. Ilfang, de Kobold Lord, rugió, su rugido más fuerte y más veloz. El último trío de Ruined Kobold Sentinels apareció de los agujeros de las paredes. ¡Adelante! ¡Toma uno de esos pequeños Kobold! ¡Obtén tu LA! Kibao gruñó con su voz goteando desprecio y corrió de vuelta a sus compañeros del equipo E. No me había recuperado del shock y la confusión de nuestra conversación, pero no tenía otra elección más que voltear para encontrar a Asuna. ¿De qué estaban hablando? Ella preguntó tranquilamente, pero no tenía tiempo para hacer nada más que sacudir mi cabeza. Nada, derrotemos a esos enemigos. Está bien. Tornamos nuestras espadas al Sentinel más próximo. En el instante siguiente sentí algo, y miré la batalla principal tan brevemente como pude. El Kobold Lord había arrojado su Bone Axe y escudo de cuero. Él rugió una vez más y se extendió detrás de su cintura. Sostuvo un mango envuelto en trapos burdos y extrajo la larga talwar malevolente. Yo había visto esta transición en los patrones de ataque muchas veces durante la beta. Desde este punto hasta que moría, Ilfang usaría skills de Curve Sword. Él hacía un espectáculo aterrador en su ira desquiciada, pero en realidad era más fácil de enfrentar que antes, si sabías cómo. Todos sus ataques eran verticales, cortes de alcance largo, así que siempre que identificaras a dónde estaba apuntando cuando atacaba, era rápido de evadir, incluso en corta distancia. Por las órdenes de Diabel, los 6 miembros del equipo C giraron en un círculo rodeando al jefe. La formación no habría funcionado contra sus amplios barridos horizontales con el Bone Axe. La orden era tan precisa y segura que nunca supondrías que no tenía nada más para proseguir que un pequeño libro de estrategias endeble. Ahora, los 6 podían continuar atacando y evadiendo las oscilaciones del talwar hasta que la batalla terminó.
Un pequeño gruñido se escapó de mi garganta. Dándole a Kibao 40,000 col e intentando comprarme mi arma, el jugador X estaba intentando evitar que yo consiga el último golpe para la ganancia personal, o eso supuse. Mientras que yo aún tenía mi espada, la meta de X se cumplió esencialmente en ese momento. Era un rezagado en el mismo margen de la incursión, derrotando a estos sentinels debiluchos. No llegaría dentro de 20 metros del jefe. Pero en ese caso, la identidad del jugador X sería quienquiera que estuviera preparado para asestar ese LA ahora. No tenía sentido entregar tanto dinero solo para evitar que yo sea exitoso. La única forma de que esa clase de gasto tuviera algún sentido era si el derrochador quisiera acabar al jefe él mismo. Quiere decir que el jugador misterioso que estaba manipulando a Kibao y sabía de mi pasado de beta tester no era otro más que... ¡Aquí viene! Asuna gritó, sacándome de mi tren de pensamiento. El Kobold Sentinel embistió hacia adelante con su alabarda, y solo una reacción instantánea con la Sword Skill Slant era capaz de parar el golpe. ¡Switch! Salté hacia atrás y Asuna tomó la línea del frente. Otra vez observé la batalla principal, unos buenos 20 metros a nuestra izquierda. La animación de transición invencible del jefe terminó, y el combate continuó. Primero, para llamar su atención, estaba el caballero de pelo azul, quien se preparó para desviar el ataque inicial del jefe. ¿Fuiste tú, Diabel, el caballero? ¿Organizaste todo esto? No hubo respuestas a mi pregunta silenciosa, por supuesto. Ilsfang rugió y alzó su espada curva en alto sobre su cabeza. Otra vez, algo destelló en mi mente. Era extraño, algo estaba mal. Había una diferencia entre el Kobold Lord que conocía y este monstruo jefe. No era su color, ni su tamaño, ni su cara o voz. La diferencia no estaba en la criatura, sino en el arma que sostenía. Desde mi posición solo podía ver una silueta vaga de la espada, pero siempre fue tan delgada. Esa curva gentil era del mismo tamaño que recordaba, pero su amplitud y su brillo eran diferentes. Esa textura no era burdo hierro fundido, era la atenuada apariencia afilada del acero. Había visto una vez un arma así, en el 10º piso de Aincrad. Un arma cargada por el más temible de los enemigos que encontré en la beta, vestido con su armadura roja. Ese era un arma exclusiva de monstruo, algo no disponible para cualquier jugador. Jadeé forzando más aire en mis tensos pulmones para que pudiera gritar con toda mi voz. ¡No! ¡Regresen! ¡Todos! ¡Salten tan lejos como puedan! Pero mi advertencia se ahogó por el efecto de sonido de la Sword Skill de Ilfang. El Kobold de volumen masivo tomó impulso y saltó hacia arriba. Él torció su cuerpo en medio del aire, entablando impulso para su golpe. Mientras caía, todo ese poder acumulado estalló hacia afuera en un torbellino carmesí. Plano horizontal, ángulo 360 grados. Una skill de katana de área amplia llamada Sumuji Guruma. Las 6 luces que giraron de Ilfang eran rojas como los rocíos de sangre. La lectura de HP promedio del equipo C en el lado izquierdo de mi visión se hundió instantáneamente debajo de la mitad en la zona amarilla. Yo podía ver las sumas individuales si tocaba la barra con mi dedo, pero no tenía sentido hacer eso. Ellos claramente habían sufrido la misma cantidad de daño. Era muy malo que un ataque de área amplia redujera más de la mitad de la salud total de un jugador, pero los efectos de este ataque no se detuvieron ahí. Los 6 miembros recostados en el suelo tenían círculos amarillos borrosos alrededor de sus cabezas. Fueron afligidos con parálisis temporal, un efecto de aturdimiento. Entre la docena o más de efectos negativos en SAO, nada era peor que la parálisis o la ceguera. Como máximo, los efectos solo duraban 10 segundos, pero debido a ese corto lapso, no había métodos de recuperación. Si un miembro de la línea del frente se aturdía, sus compañeros tenían que saltar sin esperar la llamada del switch y tratar de llamar la atención del enemigo. Sin embargo, todos estaban aturdidos. La estrategia de batalla se había planeado meticulosamente de antemano. Todo parecía estar procediendo bien, y Diabel, el líder confiable y capaz, estaba tumbado en el suelo. Todas estas razones combinadas evitaban que los otros equipos en la incursión se arraigaran en el lugar.
En medio de ese inquietante silencio, el Kobold Lord se recuperó de su ataque masivo y se preparó para continuar luchando. Finalmente volví a mis sentidos. ¡Tengan cuidado del siguiente!, traté de gritar, mientras que Egil y su party avanzaban para ayudar, pero no fueron lo suficientemente rápidos. ¡Ruah! La bestia huyó y osciló su espada de 2 manos directamente hacia arriba desde su posición de reposo cerca al suelo. La Sword Skill Ukifune apuntaba a Diabel, quien aún estaba tendido en el suelo. Su cuerpo de coraza se elevó, como si fuera jalado hacia arriba por el arco de luz rojo claro. El daño de este movimiento no fue tan malo, pero tampoco fue el final de la incursión del Kobold. Su gran boca lobuna se abrió con una sonrisa feroz. La espada resplandeció de rojo otra vez. Ukifune era meramente el movimiento inicial de un combo de skill. La mejor respuesta cuando se elevaba en el aire así era enroscarse en una bola y centrarse en maximizar la defensa, pero era imposible saber eso tras enfrentarlo por primera vez. Diabel retiró su espada larga en medio del aire, esperando disparar una Sword Skill, pero el sistema no reconoció su movimiento azotado como la iniciación de un skill. La espada gigante de Ilfang atrapó al difunto caballero. 2 golpes arriba y abajo más rápidos de lo que el ojo podía seguir, luego una breve pausa y una estocada. Si recordaba correctamente este combo de 3 golpes llamado Hyouji. Los golpes que asestaban en el cuerpo del caballero estallaron con un color brillante y sonidos aplastantes, los indicadores de golpes críticos. Su avatar voló 60 metros a través del aire, sobre las cabezas del party de incursión, hasta que llegó estrellándose justo a mi lado. Su medidor de HP estaba en rojo y decrecía velozmente. Y un extraño chillido golpeteó mi garganta. Golpeé la alabarda del Sentinel próximo con un poderoso slant. Alcanzó el mango del arma, rompiéndolo en 2 y aturdiendo al Kobold. Asuna se lanzó rápidamente y asestó el golpe fatal a su garganta. Giré, ignorando la animación de la muerte explosiva del monstruo para mirar a Diabel. Una vez que lo había mirado a los ojos a una distancia de mero pie, chispas explotaron en mi cerebro. Conocía a este jugador. El nombre y la apariencia eran diferentes, pero estaba seguro de que en el viejo Aincrad había visto a este jugador. Quizás incluso había hablado con él. Diabel era un antiguo beta tester como yo. Y como yo, él había mantenido su pasado oculto. De hecho, se había encontrado compañeros, así que la presión de mantener ese secreto oculto tenía que ser mucho peor que la mía. Pero ese conocimiento de tester original estaba envenenándolo, con el momento crucial del final del primer piso a la vista. No lo reconocí, pero él me conocía y sabía que yo conseguí bonos LA por docenas en la beta test de Aincrad. Él sospechó que haría lo mismo de nuevo esta vez. Era muy probable que el jefe de piso dejara caer ítems únicos, los cuales incrementarían vastamente los stats de cualquiera. Ahora que Sao era mortal, el poder incrementado significaba probabilidades de supervivencia incrementadas. Diabel quiso hacer cualquier cosa en su poder para obtener el botín raro de Ilfang, con el fin de sobrevivir a las pruebas de Sao. No como un jugador solitario egoísta, sino el líder de un grupo. Diabel pareció entender mi conclusión. Sus ojos, azules como su pelo, se entrecerraron furiosamente por un momento. Luego asumieron una luz serena. Sus labios temblaron y se separaron para decir palabras que solo yo pude escuchar. Tienes que aceptarlo desde aquí, Kirito-san. Mata al... No pudo terminar su oración. Diabel, el caballero líder del primer party de incursión en Aincrad, se volvió vidrio azul y se rompió. Un rugido o quizás un grito llenó la cámara del jefe. Casi todos los miembros del party de incursión estaban sujetando su arma como si estuvieran desesperados por algo a lo que aferrarse, con ojos ensanchados, pero nadie se movió. La idea que su líder sería el primero en caer, en morir, estaba muy por fuera de sus expectativas, que nadie sabía cómo reaccionar. Yo no era diferente. 2 opciones se alternaban dentro de mi cabeza: correr o luchar. Habíamos sufrido 2 golpes contundentes. El arma y las skills del jefe no eran lo que habíamos esperado, y nuestro líder cayó.
El grupo debía retirarse de la cámara del jefe inmediatamente, pero si le dábamos nuestra espalda a Ilfang para correr, sus skills de katana de largo alcance aturdirían al menos a los 10 más cercanos a él, y si no era más, y llevarlos a muchas más muertes de las manos del combo que asesinó a Diabel. Por otra parte, sería difícil retirarse mientras se trataba de enfrentar a la bestia y defenderse contra skills desconocidas. Debido al tiempo extra que el viaje tomaría comparado a voltear y correr a toda velocidad, la pérdida gradual de HP demandaría eventualmente muchas víctimas. Lo más importante de todo, si sufríamos tantas muertes, incluyendo nuestro líder, y la batalla terminaba en derrota, nunca seríamos capaces de organizar una parte de incursión de esta escala otra vez. Podría significar el desastre para nuestra posibilidad de derrotar a Zhao. Los 8000 supervivientes serían prisioneros permanentes en lugar de guerreros, atrapados en el primer piso hasta una desconocida conclusión definitiva. 2 sonidos simultáneos me sacaron de mi vacilación. Uno fue el sonido de Ilfang, recuperado de su enfriamiento del combo, comenzando otro ataque. Aferramiento y griterío, el sonido del daño resonando en la oscuridad. El otro fue la voz de Kibao, desplomado en sus rodillas a mi lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Eras nuestro líder, Diabel Han. ¿Cómo puedes ser el primero en irte? Sería demasiado fácil decir porque fue codicioso y trató de obtener el LA, pero no pude hacerlo. Recordé esa escena donde Kibao se opuso a Diabel durante la primera reunión de planeación. Kibao demandó que los beta testers originales se disculparan y ofrecieran su botín obtenido ilícitamente o enfrentaran la exclusión. Diabel no invalidó su opinión, permitió que se discutiera abiertamente. Quizás ese pequeño acto fue la oferta de Diabel a Kibao, su precio a cambio, para asumir la tarea de negociar la venta de mi espada. Diabel le concedió a Kibao un escenario público para permitir sus quejas con los beta testers originales. No tomó impulso gracias a la respuesta sensata de Egil, pero si todo hubiera ido según el plan de la batalla del jefe, Kibao sin duda planearía mencionar el tema otra vez. Claramente, él no tenía una sola onza de sospecha en su mente que Diabel, en realidad, sería uno de esos beta testers. Él confiaba en Diabel, creyéndolo ser el modelo de un excelente jugador del servicio oficial, alguien que destacaría en contraste a los beta testers encubiertos. ¿Podía haber una escena más devastadora para que presencie? Yo tenía que ser el que ponga una mano en su hombro y ponerlo de pie. ¡No hay tiempo para decepcionarse!, gruñí. Sus ojos resplandecieron con ese odio familiar. ¿Qué? Eres el líder del equipo E. Si pierdes tu calma, tu party morirá. Aún había más Sentinels en su camino. De hecho, estoy seguro de ello. Tienes que encargarte de ellos. Bien, ¿qué hay de ustedes entonces? ¿Van a levantarse y correr? Por supuesto que no. Debería ser obvio. Nivelé la Aniel Blade en mi mano derecha amenazadoramente. Voy a darle el último ataque al jefe. Cada elección que había tomado en el último mes desde que fui tomado prisionero por este reino fue en aras de mi propia supervivencia. Nada más. No compartí el vasto cúmulo de conocimiento que había obtenido en la beta test. Recogí las recompensas de todos los mejores terrenos de Cassie Quest. Me concentré solo en fortalecerme. Si fuera a mantenerme en ese principio, esta era mi oportunidad para dirigirme a la salida. Mientras que muchos otros jugadores estaban entre mí y el jefe, debía garantizar mi propia seguridad, dejando que el loco Kobold Lord sacrificara a mis compañeros, usándolos como escudos. Pero no hubo ni una pizca de esa idea recorriendo mi mente ahora. Algo como el fuego se disparó a través de mis venas, empujando mis pies internamente hacia el precipicio entre la vida y la muerte. Tal vez mi fuente de inspiración fue el último mensaje de Diabel. Mata al jefe, lo que en realidad quiso decir fue ayuda a todos a escapar. Él había muerto porque trató de retorcer las probabilidades para darle la mejor oportunidad de obtener ese codiciado último ataque sobre el jefe, pero no había duda de la excelencia de su liderazgo. Su última orden fue no retirarse, sino luchar. Como un miembro de la incursión, yo tenía que seguir su plan, su última voluntad. Solo había una preocupación que no podía borrar. Antes de la batalla, me juré a mí mismo que sin importar qué ocurriera, protegería la vida de Asuna. Ella había mostrado un resplandor de talento por encima del mío.
Como un fanático del género BRMMO, no podía soportar ver un potencial así arrancado antes de que tuviera la oportunidad de florecer. Me volteé hacia Asuna, preparándome para advertirle que retroceda y se retire si la línea del frente fracasaba, pero como si ella supiera lo que yo iba a decir, me interrumpió primero. «También iré, soy tu compañera». No tenía tiempo para callarla o explicar por qué no debería hacerlo. Tuve que ignorar simplemente mi indecisión y aceptarlo. «Bien, hagamos esto». Empezamos a correr hacia el extremo lejano de la cámara. Rugidos y gritos se arrastraron sobre nosotros. Nadie más aparte de Diabel había muerto, pero los luchadores en el frente estaban debajo de la mitad de su HP y el equipo sin líder C estaba debajo del 20%. Algunos jugadores habían entrado en pánico completamente y abandonaron sus posiciones. Sería menos de un minuto antes que el grupo perdiera completamente el control a ese ritmo. El primer paso era tranquilizar al party, pero una orden entusiasta sería engullida por el caos. Necesitaba algo breve y poderoso, pero no tenía experiencia liderando a un grupo y no tenía idea qué decir. Para mi sorpresa, Asuna sostuvo su capa encapuchada irritadamente y la desgarró. Ella brilló como si todas las antorchas colgadas en las paredes se hubieran condensado en una fuente de luz. Su largo cabello castaño pareció marchitar la pesadumbre de la cámara con una luz dorada profunda. La imagen de Asuna corriendo, su cabello rizándose en el viento, era como una estrella fugaz en medio del calabozo. Incluso los jugadores en pánico estaban aturdidos en silencio ante su extraordinaria belleza. Yo aproveché tras ese instante milagroso en silencio y grité una orden con toda mi fuerza. «¡Todos! 10 pasos hacia la salida! El jefe no usará un ataque de área si no lo rodeamos». Cuando el último eco de mi voz se extinguió, el tiempo pareció fluir una vez más. Los jugadores en el frente se apartaron a los lados para dejarnos pasar a mí y a Asuna. Como si siguiera ese tren de pensamiento, Ilfang volteó para enfrentarnos. «¡El mismo orden que usamos contra los Sentinels! ¡Asuna, vamos!». La esgrimista me dirigió un vistazo cuando la llamé por su nombre, pero miró adelante de nuevo rápidamente. «¡Bien!». El Kobold Lord quitó la katana larga de su mano izquierda y la colocó en su cintura. Eso parecía la animación para... Contuve mi aliento e inicié mi propia Sword Skill. Mi mano derecha y la espada cruzaron mi cuerpo hacia el lado izquierdo de mi cintura y me doblé hacia adelante hasta que salté. Si el ángulo no era lo suficientemente agudo, el sistema del juego no lo reconocería como el inicio de la skill. Me balanceé con mi pierna derecha desde una postura inicial tan baja que casi estaba gateando, con mi cuerpo brillando de azul. Tomó solo un instante cruzar los 30 metros hacia el jefe. Este era Rage Spike, una skill de carga de espadas de una mano. La katana del jefe asumió un brillo verde marea y fue un poco más rápida de lo que mi ojo pudo seguir en una skill de katana directa de largo alcance. Tsujikase. Era un ataque instantáneo que golpeaba tan pronto como comenzaba, así que no había manera de reaccionar una vez que empezaba. ¡Ah! Aullé, alzando mi espada desde la izquierda en el camino de la espada de Ilfang. Chispas explotaron con un tintineo chirriante y fuimos arrojados hacia atrás varios metros por la fuerza de la colisión. Asuna, quien había estado siguiendo de cerca mi estallido de velocidad, no perdió esta oportunidad. ¡Ah! Su lineal asestó en lo profundo del lado derecho del Kobold Lord. Su cuarta barra de HP se redujo, no mucho, pero fue suficiente. Incluso mientras sentía el estremecimiento del impacto en mi mano derecha, traté de calcular el riesgo de nuestra situación. Cuando había enfrentado las skills de Talwar de Ilfang en la beta, yo no era lo suficientemente fuerte para cancelar sus ataques con el mío. Pero porque esta katana era más ligera que el Talwar, no había perdido HP en nuestra colisión. La compensación era que sus movimientos ahora eran mucho más rápidos. ¿Era posible desviar y esquivar su ráfaga consecuente sin cometer un error en algún punto? Había otra cosa. El lineal de Asuna podía expedir a un Kobold Trooper con 3 golpes y a un Sentinel con 4, pero el HP de este monstruo jefe estaba mucho más allá de un simple enemigo. No podía adivinar cuántos golpes le tomaría terminar su último medidor de HP. Una de las ventajas para los jugadores enfrentando a un jefe era que el tamaño masivo del enemigo hacía más sencillo que muchos jugadores lo atacaran a la vez, así que idealmente teníamos un damage dealer más en cualquier lado.
pero todos los equipos A al G estaban dañados gravemente en este momento. No podíamos pedir asistencia hasta que no se hubieran curado con pociones. Asuna y yo teníamos que retenerlo por nuestra cuenta, y yo originalmente no estaba esperando intentarlo todo por mí mismo. Bueno, ahora tenía el doble de ayuda, así que, ¿qué más podía pedir? ¡Aquí viene de nuevo!, grité una vez que estuve fuera de mi retraso post-skill, concentrándome con toda mi fuerza de voluntad en la espada masiva del jefe. En la beta test cerrada de Sword Art Online de 1000 personas el pasado agosto, llegué tan lejos como el 10º piso de Aincrad, pero nunca vi al jefe de allí. El dungeon de ese piso se apodaba el Castillo de las 1000 Serpientes, y simplemente no pude atravesar el lugar protegido por un monstruo de clase samurái particularmente duro llamado Orochi Elite Guard. Ellos usaban abrumadoras skills de katana de forma libre que ningún jugador podía blandir. Cada ataque que sufría añadía los nombres de las skills y descripciones a mi menú de referencias, el cual consultaba desesperadamente con el fin de memorizar la información. En el momento en el que finalmente pude reconocer la iniciación de cada skill, era 31 de agosto, el final de la prueba. Los Orochis e Ilfang eran completamente diferentes en forma y tamaño, pero eran humanoides y sus ataques eran, tanto como podía saber, los mismos. Fui capaz de seguir mi recuerdo de hace 4 meses para contrarrestar todos los ataques, incluso los instantáneos. Está de más decir que era un acto en la cuerda floja. Los ataques cortantes del jefe tenían un daño básico lo suficientemente alto que solo lanzar slant u horizontal con la asistencia del sistema me harían retroceder. Necesitaba usarlas mientras que empujaba mi cuerpo junto con el impulso de las skills para potenciar su poder al punto en el que pudiera detener los golpes. Esta técnica de la clase independiente del sistema podía ser muy poderosa si era exitosa, pero no era sin riesgos. Un mal movimiento interferiría con la asistencia automática del sistema, tal vez incluso anula la Sword Skill completamente. En los 2 meses en los que había jugado SAO, en la beta y en el lanzamiento, nunca había usado tanta concentración por tanto tiempo hasta ahora. Y después del 15º o 16º esquive, finalmente me resbalé. ¡Maldición!, abuché y traté de anular mi skill vertical medio iniciada. Había leído la oscilación de Ilfang como un corte aéreo, pero él giró en medio círculo para surgir desde abajo. Esta era Genjutsu, un ataque que asestaba alto o bajo en una probabilidad aleatoria, pese a comenzar con la misma animación. Recuperé mi Anneal Blade con prisa, pero fue demasiado tarde. Un shock desagradable golpeó mi cuerpo y me inmovilizó. ¡Ah! Asuna gritó a mi lado, pero la impactante katana ya me había atrapado en el frente. Hubo un shock agudo, frío como el hielo. Todo mi cuerpo se entumeció y mi barra de HP perdió casi 1/3 de sus puntos. Mientras que yo caía sobre mis rodillas con el impacto del golpe, Asuna se lanzó hacia el Rey Kobold. Traté de decirle que no lo haga. Genjutsu tenía un periodo de recuperación muy rápido. La espada terminó en alto en el aire después de su ataque sobre mí y ahora comenzó a resplandecer otra vez. Era Hyougi, el combo de 3 partes que había asesinado a Diabel. ¡Ra! Un bramido retumbó delante antes que la katana golpeara a Asuna. Una masiva arma verde resplandeciente osciló apenas sobre su cabeza, utilizando la skill de hacha de 2 manos, Whirlwind. La katana y el hacha gigante colisionaron. Su impacto meció toda la cámara, e Ilfang fue lanzado hacia atrás. Por otra parte, el atacante se había mantenido firme con nada más que sandalias de cuero y se deslizó a unos cuantos metros. Era el musculoso líder de tez oscura del equipo B, Egil. Me dirigió una sonrisa sobre su hombro mientras que yo revolvía los bolsillos de mi abrigo. «Los cubriremos hasta que terminen sus pociones. No puedo seguir obligando a un damage dealer a hacer el trabajo de un tanque». «Gracias, hombre», respondí presionando el extraño sentimiento que estaba elevándose en mi pecho con una poción de curación. Egil no fue el único que vino adelante. Varios otros jugadores, mayormente del equipo B, habían terminado de recuperarse y estaban listos para continuar el combate. Le envié a Asuna una mirada que decía que yo estaba bien y grité tan fuerte como pude al resto del grupo.
Si rodean al jefe por todos lados, desencadenará su ataque de círculo completo. Les advertiré sobre la trayectoria de su ataque, así que quien quiera que esté al frente puede prepararse para bloquearlo. No necesitan anularlo con una sword skill, solo desviarlo con un escudo o arma deberá reducir la mayoría del daño. ¡Bien! Los otros rugieron en respuesta. El Kobold Lord añadió su propio rugido a la riña. Parecía como si hubiera una pizca de irritación. Revisé el resto del party mientras me desplomaba la pared y me recuperaba con algunas pociones curativas de bajo nivel. Como temía cuando noté que el arma del jefe se había alterado, también habían agregado Ruin Kobold Sentinel extras a la batalla. El equipo E de Kibao y el equipo G de armas de Asta, relativamente ileso, estaban enfrentando a 4 de las criaturas ahora. No habían sufrido mucho hasta ahora, pero tenía el presentimiento que esos grupos de 4 Sentinels seguirían emergiendo en intervalos regulares siempre que Ilfang estuviera con vida. Sin ninguna ayuda, los dos parties eventualmente tendrían las manos ocupadas. Entre la fila trasera y la frontal, los miembros del party más gravemente herido, tales como los sobrevivientes del equipo C, estaban dedicándose a curarse. Frustrantemente, las pociones en este juego funcionaban con el principio de curarse con el tiempo. En vez de recuperarse instantáneamente, el medidor se llenaría píxel a píxel. Encima de eso, una vez que la poción estaba vacía, un icono de enfriamiento aparecía en la parte inferior de la vista del jugador, significando que hasta que el efecto se agotara, las pociones extra no aportarían ningún beneficio. Para colmo, las pociones débiles de los NPCs del primer piso sabían desagradable. Debido a ese temporizador de enfriamiento, tomaba una significativa cantidad de tiempo recuperarse del daño intensivo. La estrategia común era, por consiguiente, cambiar con otro miembro una vez que hubiera sufrido un daño digno de una poción entera, también conocido como rotación de pociones, pero ese patrón se rompía cuando había demasiados heridos para levantarse y luchar. En pisos superiores habían valiosos cristales de curación que actuaban instantáneamente siempre que no te inquietes por el impactante precio, pero no era una opción para nosotros aquí abajo. Entonces, la batalla se determinaría por cuánto tiempo el grupo de 6 de Egil podría resistir frente a los feroces ataques de Ilfang, y con el fin de brindarles una probabilidad de lucha, yo tenía que identificar sus skills tan pronto como la indicación aparecía. Me apoyé en una rodilla y enfoqué todos mis sentidos en el kobold jefe, gritando advertencias como «¡Corte horizontal desde la derecha!» o «¡Hacia abajo desde la izquierda!», tan pronto como las reconocía. El grupo de Egil siguió mis instrucciones, priorizando la protección con sus escudos o armas largas, en vez de apostar en un contragolpe neutralizante. Como builds de tanque, tenían una excelente defensa y HP, pero no lo suficiente para resistir las source skills del jefe para anular el daño. Sus barras de HP se redujeron poco a poco con cada efecto de sonido intensivo. Y entre todos ellos, una esgrimista danzaba ágilmente aquí y allá. Asuna. Ella era cuidadosa de nunca pasar por el frente o la retaguardia de Ilfang, y siempre que había un retraso en su movimiento, ella se estaba un poderoso lineal. Con el tiempo, eso alzaría su nivel de agro, pero los 6 tanques realizaban regularmente skills de agro como Howl para atraer la atención del enemigo. Por casi 5 minutos, este peligroso juego delicado continuó, amenazando con fracasar tan pronto como un solo paso del proceso fallara. Finalmente, el HP del jefe cayó debajo del 30% y su última barra se tornó roja. En un momento de alivio, uno de los tanques perdió el enfoque y tropezó. Él se tambaleó al costado y solo se recuperó cuando estuvo directamente detrás de Ilfang. ¡Muévete!, grité, pero fue una fracción de segundo más tarde. El jefe sintió que estaba rodeado y desató un terrible rugido. El gran cuerpo se hundió en el suelo, luego se lanzó directamente hacia arriba en el aire. Su cuerpo y su katana giraron y giraron, convirtiéndose en un solo vórtice, el mortal Tsumuji Guruma, circular. ¡Ah!, aullé, y olvidando que mi HP aún no se había curado completamente, salté desde la pared. Tiré mi espada sobre mi hombro derecho y me impulsé con mi pie izquierdo. Mi espada fue golpeada por una sensación de aceleración que no debería ser posible basado en mi agilidad, mientras que mi cuerpo volaba como un cohete diagonalmente por medio del aire. La skill de impulso de la espada de una mano, Sonic Leap, tenía un alcance más corto que Rage Spike, pero también podía apuntarse hacia arriba en el aire. La espada asumió un brillante resplandor verde neón,
Enfrente de mí, la katana de Ilfang era de un carmesí feroz. ¡Llega a tiempo! Oscilé, extendiendo mi brazo como si se fuera a romper. La punta de mi Anneal Blade +6 siguió un arco amplio y apenas alcanzó la cintura de Ilfang antes de que pudiera desencadenar su Muji Guruma. Hubo un pesado sonido agudo y el poderoso destello inequívoco de un golpe crítico. El gran cuerpo del kobold se desplomó en medio del aire y cayó al suelo sin producir su torbellino mortal. Él gruñó y se agitó salvajemente en un intento de ponerse de pie. Lo había infligido con el estado revolcón, que era el único para monstruos humanoides. De alguna manera logré aterrizar con equilibrio y, sin perder nada de ritmo, expulsé hasta la última onza de aire en mis pulmones. ¡Ataque completo! ¡Todos! ¡Rodéenlo! La banda de 6 de Egil desató toda frustración de su larga transición defensiva. Se esparcieron alrededor de Ilfang y se lanzaron hacia él con las Sword Skills vertical. Hachas y mazos destellaron en un espectro de color y golpearon el cuerpo del kobold. La explosión de luz y sonido comenzó a reducir trozos del medidor de HP del enemigo, el cual estaba fijo en la parte superior de la visión de cada jugador. Era una apuesta. Si podíamos reducir el HP restante del Kobold Lord a nada antes de que se pusiera de pie de nuevo, ganábamos. Pero si él se recuperaba de su estado y realizaba instantáneamente otra Sumuji Guruma, rebanaría a todos de seguro esta vez. Mi Sonic Leap estaba en enfriamiento. No podía atacarlo en medio del aire otra vez. El grupo de Egil terminó sus animaciones de skills e inició los movimientos preliminares para la siguiente ronda cuando Ilfang dejó de luchar repentinamente y se sentó abruptamente. No lo hicimos a tiempo, abuché cuando noté que Asuna estaba de pie a mi lado. ¡Asuna! ¡Prepárate para hacer tu último lineal conmigo! ¿Está bien? Tuve que sonreír ante cuán rápido su respuesta reflejó mi orden. 6 armas gruñeron a la vez, y el jefe fue engullido por un torbellino de luces destellantes otra vez, pero él no esperó a que su arremetida se amainara. Ilfang rugió y se puso de pie. Apenas quedaban 3% de su barra de HP, pero ahí brillaba, roja y prominente. Egil estaba bajo un retraso y no podía moverse. Ilfang era inmune al aturdimiento y las trabas ahora que se había recuperado del revolcón. Él se posicionó sin problemas en un movimiento de salto. ¡Vamos!, grité. Asuna y yo saltamos juntos. Ella se deslizó entre los tanques y desató un furioso lineal directamente en el flanco izquierdo del jefe. Un segundo después, mi espada iluminada de azul rasgó desde el hombro derecho del rey kobold hasta su abdomen. El hombre bestia pareció sonreír. Regresé una sonrisa atroz y retrocedí mi muñeca. Alcé mi espada con un rugido desgarrador. La espada, picada aquí y allá después del feroz calvario, se lanzó hacia arriba hacia el hombro izquierdo de Ilfang para completar una forma de V, un combo de espada de 2 partes, Vertical Arc. La gran forma del kobold se estremeció débilmente de repente y flanqueó hacia atrás. Su rostro lobuno se alzó al techo y emitió un ávido gemido. Incontables grietas pequeñas aparecieron por todo su cuerpo. Su agarre se aflojó y la katana resonó en el suelo. Ilfang, de Kobold Lord, el jefe del primer piso de Aincrad, se destruyó en 1.000.000 de pequeños trozos de vidrio. Mientras que yo me desplomaba al suelo bajo alguna presión invisible, un mensaje silencioso en la fuente púrpura del sistema decía: «Obtuviste el último golpe». Los Sentinels restantes fueron destruidos al mismo tiempo que su jefe. Las antorchas en las paredes cambiaron de un tenue anaranjado a un amarillo brillante, removiendo la pesadumbre que envolvía a la cámara. Una brisa fresca sopló a través de la habitación, llevándose el calor de la batalla con ella. Nadie quiso romper el silencio que descendió. El equipo E y el equipo G estaban en la retaguardia. Los grupos centrales de A, C, D y F estaban arrodillados en modo de recuperación, y el equipo B de Egil, la última línea de defensa de tanques, se sentó en el suelo, todos mirando alrededor atentamente. Era como si todos tuvieran miedo que el señor de las bestias volviera a la vida en cualquier momento. Incluso yo estaba inmóvil, mi espada aún levantada al final del último corte. ¿Realmente era el final?
¿O había otra sorpresa, otra alteración de la beta? Una pequeña mano pálida tocó mi brazo, bajando la espalda. Era Asuna la esgrimista. Su cabello castaño se mecía en la brisa mientras me miraba. Solo ahora, con su conocida capa encapuchada removida, me di cuenta de cuán hermosa era. Ningún jugador podía ser tan magnífico. Asuna aceptó mi mirada estupefacta sin ninguna queja, algo que probablemente nunca ocurriría otra vez, por varios momentos. Luego tranquilamente dijo: «Buen trabajo». Finalmente me alcanzó. Terminó. Finalmente habíamos removido la barrera que habría atrapado a 8000 jugadores en el primer piso para siempre. Como si el juego estuviera esperando que yo lo entendiera, un nuevo mensaje emergió repentinamente. Experiencia obtenida, gol distribuido y botín. Los rostros de los otros miembros finalmente regresaron a la normalidad cuando recibieron el mismo mensaje. Una celebración apasionada rompió el silencio. Algunos rugieron con puños en el aire. Algunos abrazaron a sus compañeros. Algunos simularon danzas absurdas. En medio de la tormenta de celebración, un hombre se puso de pie y se acercó. Era Egil. «Ese fue un comando brillante y un manejo de la espada aún mejor. Congratulations, esta victoria te pertenece». No pude evitar notar que dijo la palabra congratulations en inglés con entonación perfecta. El gran hombre sonrió ampliamente y extendió su puño denso. Pensé sobre cómo responder a esto y tristemente no pude idear nada mejor que un murmurando. Levanté mi propio puño al menos para darle un choque cuando alguien rugió detrás de mí. «¿Por qué?». Toda la habitación cayó en silencio otra vez ante el agonizante chillido lloroso. Aparté mi vista de Asuna y Egil para mirar al hombre con una armadura ligera y una cimitarra. No lo reconocí a primera vista, pero cuando las siguientes palabras se vertieron de sus labios retorcidos, finalmente entendí. «¿Por qué dejaste que Diabel-san muriera?». Él era del equipo C, uno de los preciados amigos del caballero Diabel. Detrás de él, los otros 4 miembros estaban inmóviles, sus rostros rojos y miserables. Algunos incluso estaban llorando. ¿Dejar? «¿Sabes lo que hiciste? Tú conocías los movimientos que el jefe estaba usando. Si nos hubieras contado esa información para empezar, Diabel no habría muerto». Los otros miembros de la incursión se agitaron ante estas palabras, murmurando entre ellos. «Ahora que lo mencionas, ¿cómo lo sabías? Esa cosa no estaba en la guía de estrategias». Para mi sorpresa, Kibao no siguió estas sospechas. Él estaba parado al costado, sus labios cerrados firmemente, como si lidiara con la indecisión. En cambio, otro miembro del equipo E dio un paso hacia adelante y apuntó un dedo acusador hacia mí. Yo sé la verdad. Él es un beta tester. Así es como conocía los patrones del jefe. Conoce todas las mejores quests y terrenos de caza. Está ocultándolos de nosotros». No hubo sorpresa en los rostros del equipo C. Dudaba que Diabel les hubiera contado de mí. Él no habría mencionado el tema de la beta test por sí solo, ya que estaba escondiendo su participación en ella. Pero ellos sin duda habían tenido la misma sospecha cuando identifiqué esas skills de katana. Los ojos del hombre de la cimitarra hirvieron con odio y se preparó para alzar otra acusación a mis pies cuando un guerrero de mazo en el party de tanques de Egil alzó su mano y habló tranquilamente. Pero la guía de estrategias que adquirimos ayer decía que estaba basada en los patrones de ataque del jefe en la beta. Si realmente es un beta tester, ¿todo su conocimiento no estaría basado en lo que aprendimos de eso? Bueno. El portador de la cimitarra presionó con ira, hablando para el resto de sus compañeros de equipo. «Toda la guía de estrategia fue una farsa. Argo nos vendió un montón de mentiras. Ella también es una antigua beta tester. No hay forma de que diera la verdad gratis». Wow. Esto estaba dirigiéndose en una mala dirección. Contuve mi aliento. Podía recibir cualquier crítica que estaba dirigida a mí, pero tenía que evitar una completa cacería de brujas de Argo y los otros beta testers. Pero ¿cómo evitar que ese odio se salga de control? Miré al suelo oscuro, donde los mensajes del sistema colgando a la vista entraban en una mitigación más nítida. Mi experiencia, call e ítems. Una idea surgió abruptamente en mi cabeza, seguida por una terrible indecisión. Si tomaba esta decisión, no se sabía qué me ocurriría. Sería asesinado cuando menos lo esperara, como una vez temí, pero por lo menos desviaría el enojo de Argo. Egil y Asuna finalmente habían escuchado suficiente. Hablaron simultáneamente.
Oh, vamos, escuchen. Los interrumpí con un gesto y di un paso adelante, asumiendo una mirada arrogante y observando fríamente los ojos del portador de la cimitarra. Aflojé mis hombros y hablé con una voz tan inexpresiva como pude controlar. Un antiguo beta tester, por favor, no me traten como a esos amateurs. ¿Qué? Piénsenlo, las probabilidades estaban amontonadas en contra de cualquiera que tratara de entrar en la beta cerrada de SAO. ¿Cuántos de los 1000 que entraron creen que eran verdaderos fanáticos de los MMOs? Todos eran novatos que apenas entendían cómo subir de nivel. Ustedes son mucho más inteligentes sobre este juego de lo que ellos fueron. 42 jugadores recibieron silenciosamente mis palabras despreciativas. Hubo un escalofrío en el aire, una espada invisible que rozaba la piel, justo como había sido antes que enfrentáramos al jefe. Pero yo no soy como ellos, sonreí sarcásticamente. Llegué a un piso más al que nadie en la beta llegó. Conocía los ataques de katana del jefe porque había enfrentado mobs en un piso mucho más arriba que usaban los mismos movimientos. Sé mucho acerca de este juego, mucho más que Argo. ¿Qué quieres decir? Jadeó el hombre del equipo E que me había calificado como un beta tester primero. Eres peor que un beta tester. Eres un tramposo, un cheater. Gritos de cheater y beta cheater resonaron hacia mí. Eventualmente los mezclaron en una extraña nueva palabra, bitter. ¿Un bitter? Me gusta cómo suena eso. Proclamé fuertemente para que todo el grupo oiga, fijándolos con una mirada nivelada. Es cierto, soy un bitter. No insulten mi capacidad llamándome un antiguo tester. Era para bien. Ahora los 400 o 500 beta testers allá afuera en el juego podían dividirse ampliamente en dos categorías. La vasta mayoría eran simples testers amateurs y unos pocos seleccionados eran sucios bitters que acaparan su información. La hostilidad de los jugadores del servicio oficial giraría sobre los bitters. Nadie que se expuso como un beta tester tendría que tener miedo necesariamente de la retribución. A cambio, nunca me invitarían a unirme a un gremio o party, pero eso no era diferente de la forma en la que ya jugaba. Había sido un jugador solitario y seguiría siendo uno. Era tan simple. Aparté mi vista del portador de la cimitarra con cara pálida y los otros del equipo E y C. Abrí mi ventana de jugador y jugué con un maniquí de equipo. En lugar del familiar abrigo de cuero gris oscuro viejo, me puse la nueva armadura única que había recibido del jefe, el abrigo de medianoche. Pequeñas luces cubrieron mi pecho y el desvanecido material gris viejo se convirtió en cuero negro elegante. También era un abrigo largo, el dobladillo colgaba debajo de mis rodillas. Con un gesto triunfal en mi nuevo abrigo, giré y me encaré a la pequeña puerta a la espalda de la cámara del jefe. Iré a activar el portal de transferencia en el segundo piso. Hay un poco de caminata por el páramo para llegar a la ciudad principal una vez que dejan la salida arriba. Así que pueden seguirme, si no tienen miedo de ser asesinados por mobs desconocidos. Egil y Asuna me dieron miradas valorativas mientras que yo avanzaba hacia adelante. Sus ojos decían que sabían lo que estaba haciendo. Eso, por lo menos, fue un pequeño consuelo. Les di una sonrisa indirecta, seguí mi paso y abrí la puerta en la pared posterior detrás del trono vacío. En la cima de una estrecha escalera espiral había otra puerta. La abrí gentilmente y me encontré con una vista impresionante. La puerta se abrió directamente desde el medio de un acantilado escarpado, con una estrecha escalera hacia abajo del estilo de una terraza esculpida de rocas a la izquierda. Por el momento, me tragué simplemente la vista del segundo piso. A diferencia del terreno variado del primer piso, el segundo era una serie de mesetas rocosas de extremo a extremo. Las áreas superiores de las montañas estaban cubiertas de suave césped verde, pastizales para grandes monstruos de ganado. Urbus, la ciudad principal del segundo piso, fue erigida directamente en la cima de una de esas mesetas. Todo lo que yo tenía que hacer era descender estas escaleras, caminar medio kilómetro para llegar a Urbus y luego tocar el portal de transferencia en el centro de la ciudad para activarla. En ese punto se conectaría al portal de transferencia de la ciudad inicial abajo, y cualquiera podría viajar entre los dos.
Si yo en realidad moría en este corto viaje, o solo me sentaba aquí y no hacía nada, el portal de transferencia se activaría de todas formas, 2 horas después de la destrucción del jefe, pero el rumor sin duda se extendería a la ciudad inicial acerca del intento sobre el jefe de hoy, y podía imaginar a una multitud de jugadores de pie en el centro del pueblo, esperando el momento en el que esa puerta de teletransporte azul apareciera. Quería llegar a Urbus y abrirla para ellos, pero tenía el derecho de detenerme y disfrutar del panorama por un minuto primero. Caminé hacia adelante y me senté en el borde de la terraza esculpida de la pared de roca. Más allá de las montañas escarpadas había una pequeña brisna de cielo azul en el perímetro exterior de Aincrad. ¿Cuántos minutos me senté ahí? Eventualmente, escuché pequeños pasos subiendo la escalera espiral detrás de mí. No volteé. La dueña de los pasos llegó a la puerta y se detuvo. Luego suspiró y vino a sentarse a mi lado. «Te dije que no vinieras», murmuré. Ella se vio ofendida. «No, no lo hiciste. Dijiste que te sigas y no tenía miedo a morir». «Oh, cierto. Lo siento». Agaché mi cabeza con vergüenza y miré a Asuna, cuyo rostro era hermoso desde cualquier ángulo. Sus ojos castaños me miraron brevemente. Luego regresó al panorama de abajo. Ella exhaló y dijo: «Es tan bonito». Después de un minuto de silencio, ella habló otra vez. «Tengo mensajes de Egil-san y Kibao». «Oh, ¿qué dijeron?» Egil-san dijo que también debíamos enfrentar al jefe del segundo piso y Kibao dijo... Ella aclaró su garganta, expresión seria y torpemente trató de recrear su acento Kansai. «Saldaste mi trasero esta vez, pero aún así no puedo llevarme bien contigo. Voy a hacer cosas por mi cuenta para ganar este juego, ¿oíste?» Ya veo, las palabras resonaron en mi cabeza unas cuantas veces. Eventualmente Asuna tosió otra vez y apartó su cabeza directamente. «Además, tengo un mensaje de mi parte». «¿Ah, sí? Dijiste mi nombre durante la batalla». Me tomó un momento recordar. Sí, tal vez le había dado una orden directamente por su nombre. Lo siento, no quise faltarte el respeto si eso es lo que piensas, o lo pronuncié mal». Ahora era el turno de Asuna para verse escéptica. ¿Pronunciarlo mal? ¿Cómo lo supiste en primer lugar? Nunca te dije mi nombre, ni me dijiste el tuyo. ¿Ah? Grité. ¿Qué quería decir? Aún estábamos registrados en un party, así que había 2 barras de HP en el extremo superior izquierdo de mi visión. Debajo de las 2 había una pequeña etiqueta diciendo Asuna. «Espera, ¿estás diciendo que esta es tu primera vez estando en un party?» «Sí, ya veo». Estiré con mi mano derecha y apunté al lado izquierdo del rostro de Asuna. «¿Ves una barra de HP extra por aquí, además de la tuya? ¿Hay algo escrito debajo de ella?» Asuna giró su cabeza, así que tendí mi mano y la detuve con mis dedos. «No, si volteas tu cara, las lecturas se moverán con ellas. Mantén tu cabeza inmóvil y mira a tu izquierda». «¿Es así?» Sus ojos castaños rodaron a la izquierda torpemente, encontrando una cadena de caracteres que yo no podía ver. Sus labios agraciados pronunciaron 3 sílabas. «Kirito. Kirito. ¿Ese es tu nombre?» «Sí». «Oh, así que estuvo escrito aquí todo el tiempo». De repente Asuna se crispó con sorpresa. Me di cuenta de que había estado manteniendo mi mano en su mejilla por varios segundos, casi como si estuviera iniciando el movimiento para un skill. Retiré mis manos tan rápido, casi hicieron un sonido vibrante. Después de unos pocos segundos, pensé que escuché una risa suave. ¿Estaba riéndose? Asuna-san, la overkiller de kobolds, maestra de la estocada de lineal perfecta. Esa era una vista que quería ver, pero resistí las ganas de voltear. La risa terminó muy pronto y ella la siguió con una suave declaración. «En realidad, Kirito, vine aquí para agradecerte». «¿Por el pan de crema y el baño?», pregunté sin pensar. Ella lo negó de una manera levemente aterradora. Luego le dio algo de pensamiento y estuvo de acuerdo que era parte de eso. «Es por muchas cosas. Gracias por todo. Creo que finalmente he encontrado algo aquí que quiero hacer. Una meta que quiero alcanzar». «Oh, ¿cuál es?». La miré. Asuna sonrió solo por un instante. «Es un secreto». Ella se puso de pie y retrocedió un paso. «Voy a seguir tratando. Trataré de sobrevivir, de ser más fuerte, hasta que pueda llegar al lugar en el que quiero estar».
Asentí sin voltear. Lo sé, tú puedes ser más fuerte, no solo en términos de tu habilidad de lucha, sino en un sentido personal mucho más importante. Así que sigue mi consejo. Si alguien en el que confías te invita a un gremio, no lo rechaces. Hay un límite absoluto para lo que puedes lograr jugando en solitario. Por varios segundos, el único sonido fue Asuna respirando. Cuando ella habló, no fue lo que esperaba oír. La próxima vez que nos encontremos, dime cómo me sacaste de ese dungeon. ¿Seguro? Estuve a punto de decir que fue simple, luego me detuve y añadí: puedes apostarlo. De hecho, hay una cosa más que debo decirte, lo que estuve a punto de decir antes de la reunión hace 2 días. Es cierto, le debí una explicación. Ella tenía que saber que las muertes de 2000 personas y su terrible desesperación eran por lo menos en parte mi responsabilidad, por ser un beta tester egoísta, un bitter. Pero justo cuando estuve a punto de contarle esto, Asuna lo dejó a un lado. Está bien, lo entiendo. Sé lo que has estado atravesando para llegar aquí, y a dónde irás por tu cuenta desde aquí, pero algún día yo... Ella se interrumpió ahí con un susurro. Después de un breve silencio, su voz estaba tranquila pero firme. Nos vemos, Kirito. Hubo el crujido de una puerta abriéndose, pasos, la sacudida de ella cerrándose. Me quedé sentado en el borde de la terraza emergiendo de la montaña hasta que la información sensorial de la esencia de Asuna desapareció del aire virtual. Traté de imaginar qué quiso decir, pero decidí que no necesitaba saberlo ahora. Con un profundo respiro, me puse de pie. Miré la puerta que Asuna había atravesado, luego volteé y comencé a descender los escalones. Mientras ponían fin al lado de la pendiente, me encontré contando las escaleras. Cada 48 escalones regresaban a la otra dirección en un patrón de zigzag. Eventualmente el significado detrás de eso se aclaró. 48 era 6 por 8. El número de personas de un party de incursión completo. Si hubiéramos tenido un complemento completo y hubiéramos vencido al jefe sin ninguna víctima, podríamos haber llenado todo un tramo de descansillo a descansillo, con cada escalón para un jugador. Dudaba que el diseñador de esta característica imaginó que solo un jugador descendería estos escalones. El camino parecía estar prediciendo mis viajes hacia adelante. Mirando adelante o atrás, no había ni un alma a la vista. Caminé, bajé y bajé, completamente solo. Pero después del enésimo descansillo de la interminable escalera, noté un pequeño icono de envoltorio destellando en el lado derecho de mi visión. Era un mensaje de amigo, una forma de comunicación que podía abarcar cualquier piso de Aincrad. Solo había 2 jugadores en mi lista de amigos, mi primer amigo, Klein, y Argo la rata. Abrí el mensaje para descubrir que era de la última. «Parece que te hice pasar una mala experiencia, ¿no, Kibo?», decía. Me maravillé de cuán rápido trabaja. Desplacé hacia abajo para leer más, pero el mensaje era muy corto. «Te lo compensaré dándote cualquier información disponible, yo». Oh, sonreí envidiablemente y emergí el holoteclado mientras seguía bajando los escalones, escribiendo mi respuesta. «¿Por qué los bigotes?». Presioné el botón de envío, sonreí otra vez, luego puse pie finalmente en el suelo del segundo piso de Aincrad y comencé a caminar en la dirección de Urbus.